Y el del día de hoy solamente va a ser, hermano, efectivo en nuestras vidas si es que verdaderamente los dos retos anteriores para nosotros han sido ciertos o son una realidad. Nosotros hace 2 puntos atrás estuvimos hablando quizás del reto mayúsculo de todas las personas, que es, bueno, estamos hablando con respecto a la segunda venida de Cristo. Y ese reto es el creer en esa segunda venida de Cristo. La mayoría de la gente no creyente, hermano, pues obviamente no cree y rechaza la realidad de que Cristo va a regresar. Incluso parte del pueblo que se puede llamar cristiano, hermano, parte del pueblo también no cree que Cristo vaya a regresar literal físicamente. Muchos piensan que es una alegoría, muchos piensan que es una forma espiritualizada de que la Escritura está hablando, pero nosotros hace 2 cultos expusimos, hermano, textos que hacen evidente que Cristo regresa físicamente. Amén. ¿Se acuerdan que hablamos de que incluso un texto en Zacarías dice: y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos? Eso es algo físico, es algo tangible. Entonces nosotros creemos que Él va a regresar. Nosotros explicamos hace 2 cultos también que Cristo en una parábola, Él dijo que era como un noble, un hijo noble que fue a un país lejano a recibir un reino, ¿te acuerdas? Pero después dice que después de recibir ese reino, dice, y volver. Entonces nosotros estamos en esa espera de que Él va a regresar y nosotros le veremos con esa gloria que Él tiene al día de hoy. Amén. Este mundo, cuando Cristo vino por primera vez, no le vio con toda su gloria, porque no vino en toda su gloria. Él vino con un disfraz. Amén. Porque Él vino en un cuerpo humano que limitaba muchas de sus cualidades como Dios. Pero en su segunda venida Él vendrá completamente y desplegando toda su gloria sin límites completamente. Amén. Eso fue lo que vimos hace 2 cultos. Y luego un culto atrás le dimos continuidad a ese desafío, el desafío de su venida, de creerlo, hablando de que una vez que ya lo hemos creído, hermano, nosotros tenemos que también saber y entender que su venida es, y usamos una palabra. ¿Se acuerdan qué palabra usamos? Inminente. Inminente, ¿se acuerdan? Su venida es inminente. ¿Qué quiere decir inminente? Que puede pasar en cualquier momento. Incluso puede pasar en el mismo momento que estamos escuchando su palabra. Y nosotros también expusimos textos, hermano, mayormente en Apocalipsis, que hablan de que vengo pronto. He aquí yo estoy a la puerta, hablando de la cercanía de su venida. Entonces, por un lado, hermano, el reto de creer en su venida es un reto mayúsculo para todo el no creyente. Y para los creyentes, el reto es saber que viene pronto. ¿Estamos de acuerdo? Él viene pronto. No hay tiempo, hermano, como para darnos un paseo al mundo y decir, bueno, al cabo todavía tengo chance de esto o de aquello otro. Cristo puede venir cuando tú estés quizás en ese tiempo alejado de los. Entonces, esos son los 2 retos resumidos que hemos estado estudiando, y hoy vamos a ver un tercero. Y ese tercer reto, hermano, pues yo le he llamado mi actitud o tu actitud. Una vez que me ha quedado claro que Cristo regresa y que Cristo regresa pronto, bueno, el tercer desafío es cuál es la actitud bíblica. Fíjate, bíblica, que tú y yo tenemos que asumir ante estas 2 verdades que ya hemos expuesto, que Él regresa y que Él regresa pronto. Entonces, eso es de lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es la actitud bíblica de un cristiano que está esperando la segunda venida del Señor? Amén, hermanos. Amén. Yo espero verle contento. Espero que no me abandone en muchos momentos de la predicación. Espero que el Señor convenza lo que usted está escuchando y usted pueda decir amén. Bueno, he hecho un desglose, hermano, de 7 puntos. 7 puntos, digamos, traté de que fueran secuenciales y traté de que fueran de lo más sencillos de exponer hasta un poquito los que requieren más de 1, 2, 3 textos para exponer. Y de hecho me voy a quedar corto. Es imposible que en esta prédica yo pueda exponer estos 7 puntos, hermano, de cuál es la actitud bíblica y correcta que un cristiano debe de tener para la segunda venida de Cristo. Entonces, sin duda, alguno de estos necesitaré el día de mañana hacer otra predicación específicamente de uno de estos puntos. Pero mientras vamos a ver estos 7 puntos y te los voy a nombrar. Fíjate, estos 7 son elementos que forman una actitud.
Fíjate, 7 puntos que forman una actitud, 7 características que el cristiano, bíblicamente, que el cristiano debe tener ante la espera del Señor Jesucristo. Amén. Gratitud, permanencia, retención, paciencia, firmeza, santidad y vigilancia. A ver, repítamelos. No, pues no, se lo voy a decir otra vez. Con calma, vámonos con calma, amén. Y ahorita lo vamos a ver. El primero, gratitud, permanencia, retención, paciencia, firmeza, santidad y vigilancia. Vamos a empezar por los más sencillos. Fíjense bien, gratitud. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12 y leamos el versículo 28. Dice la palabra de Dios: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Fíjate, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. En este texto, hermano, nosotros vemos un principio. El principio de acción y reacción. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué me refiero con este principio de acción y reacción? Bueno, se dice que toda acción, hermano, tiene una reacción. También le llaman causa y efecto. Me explico. Si yo, usando a esta bonita que está aquí, si yo le doy un pellizco, hermano, esa es la acción. ¿Qué reacción usted se imagina que ella va a tener? O me da una patada, o me la regresa, o si es más prudente simplemente va a ser ouch. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es el principio de acción, el pellizco, y reacción. Nosotros en este texto vemos ese principio, fíjate bien. Vamos a ver primeramente la acción o la causa. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, esa es la acción. Cada uno de nosotros, hermano, hemos sido partícipes de un reino celestial, hermano. Ese reino del cual yo le dije el otro día que Cristo usó en una parábola, hablando de él, y dice: voy a recibir un reino y regreso. ¿Sabe qué? Fuimos hechos partícipes de ese reino. Usted denle gloria a Dios. Amén, aleluya. Porque anteriormente la Biblia nos dice claramente que éramos de otro reino. ¿Se acuerda de qué reino? Del reino de las tinieblas. Éramos conciudadanos del reino de las tinieblas. Pero Dios, hermano, nos sacó de ese reino con Jesucristo y nos trasladó al reino de la luz, al reino de Él mismo. Por lo tanto, eso es lo que dice este texto: efecto, causa. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Desde ahí tenemos que fincar, hermano, para construir. Desde ahí. Si nosotros no hemos entendido, no hemos aceptado o no lo hemos visto, la gran riqueza que tenemos de que Dios nos haya seleccionado, hermano, no podemos, hermano, tener el efecto que se espera de esa causa. Fíjate, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, que eso es algo que ya te fue asignado, que tú puedes en este momento decir amén, tú puedes levantar la mano y decir: yo tengo un reino asignado. Fíjate lo que dice: tengamos gratitud. Esa es la consecuencia. Esa es la reacción. Amén. Que nosotros tenemos que tener gratitud porque nos fue otorgado sin merecimiento alguno, hermano. Eso es lo más maravilloso. Que fue sin merecimiento alguno, fue de pura gracia, nos fue otorgado un regalo maravilloso que es la salvación y la entrada a su reino. ¿Amén? Por lo tanto, eso debe de provocar en nosotros gratitud. Dice: tengamos gratitud, y escucha, y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Es una ecuación, hermano, matemática. Amén. Así como 2 más 2 es igual a 4, esta es una ecuación matemática, bien sencilla. Si Dios te ha regalado a ti ese reino, esa salvación, ese reino trae a tu vida gratitud. Y esa gratitud te mueve a lo que dice ese versículo. Dice: mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hermano, si tú vas a servir a Dios y lo vas a hacer con temor y reverencia, solamente lo vas a hacer bien. ¿Sabes cuándo? Cuando tu corazón esté cargado de una sincera, genuina y amplia gratitud por lo que Dios ha hecho en tu vida. Si tú no has comprendido lo que te fue otorgado, la magnitud de lo que te fue dado,
Y sobre todo que te fue dado sin que tú hicieras nada, absolutamente nada para recibirlo, sino que fue de pura gracia. Mientras tú no entiendas eso, tú vas a tratar de servir a Dios. Tú vas a tratar de tener temor a Dios. Pero si no hay una gratitud, tú no vas a tener el elemento necesario para que puedas lograr agradar a Dios de esa manera. O sea, ¿qué es lo que tiene que haber en nuestras vidas, hermano? Gratitud. Sin duda tiene que haber una gratitud genuina. Hermano, siempre he puesto este ejemplo. Si tú tuvieras un hijo que tiene un riñón que no le funciona, un hígado, un corazón, más drásticamente, y tu hijo está en una situación de vida o muerte, y de repente por ahí sale un papá que te dice, ¿sabes qué? Mi hijo desafortunadamente está por morir, pero te voy a donar su corazón para tu hijo. ¿Cómo te sentirías tú el resto de la vida con ese papá y con el hijo que le donó el corazón a tu hijo que lo necesita? ¿Cómo te sentirías tú? Agradecida. Agradecida. Yo te hago una pregunta. ¿Cuánto te sentirías agradecida? ¿Cuánto? Yo creo que cada vez que tú voltearas a ver a tu hijo jugando pelota o regresando de la escuela, sabedor de que si él está vivo fue por la donación que le hizo ese otro chico, yo creo que toda la vida que tú lo vieras, tú dirías, gracias por ese donador. ¿O no, mis hermanos? Bueno, lo que Dios nos regaló, que se llama salvación, es para que cada vez que tú voltees a verlo, tú digas, gracias Dios por lo que tú me regalaste. Aleluya. Cada vez que tú vengas a este lugar, tú digas, gracias Dios por lo que tú me regalaste, porque me diste vida, porque perdonaste mis pecados, porque me recibiste aún y a pesar de cómo soy. Eso es para que nosotros todo el tiempo tuviéramos agradecimiento delante de Dios. Por eso, hermano, el primer elemento de la actitud correcta ante la venida de Cristo es que todo cristiano tiene que tener una profunda gratitud para que de ahí, como dice el texto, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque muchas de las veces, mis amados hermanos, se pierde el temor delante de Dios. Bueno, para empezar, ¿qué es el temor delante de Dios? ¿A qué te ayuda el temor delante de Dios? A frenarte. Te ayuda a contenerte de las cosas que no son agradables delante de Dios, que antes no te contenían, pero ahora tienes temor de Dios y te ayuda a contenerte. ¿Y por qué muchas de las veces como que esa gasolina del temor de Dios se nos acaba? ¿Por qué creen, mi hermano? Ahí está el texto bien sencillo. Porque se nos olvida la gratitud. Porque hacemos a un lado la gratitud de lo que recibimos. Mientras tú tengas gratitud en tu vida por lo que recibiste, tenlo por seguro que ahí habrá temor delante del Señor. Ahí habrá temor delante del Señor. Pero a veces el problema es que la gratitud nosotros empezamos a permitir que se nos diluya como agua entre las manos. ¿Amén? Entonces, el primer elemento de la actitud correcta y bíblica, lo estamos leyendo, bíblica, es que cada uno de nosotros, mientras Cristo regresa, tenemos que tener gratitud, y gratitud genuina, no implantada. No, hermano, usted tiene que ser agradecido y usted pasa aquí adelante porque le tiene que decir que usted pasa. No, que usted en sí mismo sienta ese agradecimiento por lo que Dios ha hecho en su vida. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes, amados hermanos, genuina y sinceramente se sienten agradecidos por de dónde Dios los ha rescatado? Amén. ¿Cuántos le dicen, Señor, gracias porque tú me rescataste? Amén. ¿Y cuántos saben que Dios les rescató o te rescató de pura gracia? No es que haya visto un elemento en ti que lo moviera. Ah, Él es bueno. Ah, Él es justo para que Él te rescatara. Fue absolutamente de pura gracia. Entonces, si es un amén sincero, hermano, vas en la ruta, vas en el camino de la actitud correcta. Amén. Pero no solamente es el primer punto, la actitud de la gratitud. Pero no solamente, yo le dije que había un segundo punto que se llama permanencia. ¿Y a qué se refiere, hermano, cuando te dice permanencia? Y esta parte, este elemento se relaciona mucho con el siguiente, que es retención. Van muy de la mano. Permanencia y retención. Fíjese bien lo que dice 1 Juan capítulo 2, verso 24. Dice, lo que habéis oído desde el principio, ¿qué dice, hermano? Permanezca en vosotros. Lo que habéis oído, que no cambie. Lo que Dios te permitió que tú creyeras desde un principio, que no cambie, permanezca en tu vida. ¿Amén? Por eso le hemos llamado permanencia a este punto, que tiene que tener la actitud correcta y bíblica. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros.
si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amén. Dice, si lo que habéis oído, si las palabras que te predicaron en un principio, que fueron las que generaron fe impulsada por Dios, permanecen, aunque ya tengas 10 años en el cristianismo, pero todavía esas palabras permanecen en ti, esas palabras te van a permitir, dice la segunda parte de ese versículo, si lo que habéis oído del principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Tú puedes permanecer en Dios cuando sus palabras permanecen en ti. Amén, hermanos. Y se necesita permanecer en Dios dentro de la espera de su segunda venida. Nosotros tenemos que estar en Cristo, tenemos que estar cimentados en Él. Amén. Y este versículo nos dice cómo yo puedo asegurar mi permanencia en Él. ¿Cómo? Bueno, pues que sus palabras, las que yo oí desde un principio, sigan estando en mí. Amén, hermanos. Por ejemplo, si en un principio yo escuché que fue por gracia, que toda mi vida cristiana yo siga sabiendo que fue por gracia, que no vaya a haber un desliz en mi vida, que yo me sienta un justo por mí mismo y ahora yo diga, bueno, pues a lo mejor fue por gracia, pero porque a lo mejor Dios vio algo justo en mí. Ahí ya no permaneció la palabra que escuchaste desde un principio, ahí como que ya cambió un poquito. Entonces ya no estamos permaneciendo nosotros tampoco, como dice aquí, en el Hijo y en el Padre. Escucha los siguientes versículos, porque vamos a leer hasta el 28. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, es de lo que estamos hablando. Dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibiste, ¿a qué se refiere el texto? Cuando dice la unción que vosotros recibiste. El Espíritu Santo, sin duda, ahí está hablando el Espíritu Santo. Dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, dice, permaneced en Él. Y el siguiente versículo, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, ahí está su segunda venida, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces estos textos nos están llamando para que en el día de su venida Él nos encuentre permaneciendo en Él, dentro de Él. Si tú notaste cuántas veces viene la palabra permanecer, permanecer, permanecer. Entonces es un llamado. Ya comenzamos con la gratitud. Bueno, el resto del tiempo, hasta que Cristo venga, tú tienes que permanecer en Él, hermano. Y como leímos al principio, la única manera de que tú permanezcas en Él es que sus palabras permanezcan en ti. Y aquí entramos al tercer punto, retención. Por eso te dije que estos dos puntos, permanencia y retención, van muy ligados. Fíjate por qué retención. Mira lo que Cristo dice a las iglesias que apenas tenemos unas semanas que dejamos de estudiar. Hablándole a la iglesia de Tiatira, escucha lo que le dice Cristo. Apocalipsis 2:24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra cosa, escucha, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ahí está su venida, hasta que yo venga. Y ahí está la actitud que se nos pide. ¿Qué cosa? Que tú retengas lo que ya te fue otorgado. ¿Hasta cuándo? Hasta su venida. Entonces, hermano, nuestra permanencia es fundamental para cuando Él venga. Él nos tiene que hallar en Él cuando Él venga. Amén. No podemos nosotros decir que somos cristianos y cuando Él venga no estar en Él, porque entonces nos agarrará de sorpresa. Y la única manera, hermano, de que nosotros permanezcamos en Él como Él nos lo ha pedido, es reteniendo lo que asimismo Él en un principio nos ha comunicado. Y a esta iglesia se lo dice claro, no les impondré otra cosa, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y no solo a esa iglesia, sino si tú vas al capítulo 3 y versículo 11, hablando de la iglesia de Filadelfia, le dice algo muy parecido.
Le dice, he aquí yo vengo pronto. Ahí está su venida de la que estamos hablando. He aquí yo vengo pronto. ¿Y qué es lo que le pide? Retén lo que tienes. Amén, hermano. Entonces tú tienes que retener lo que un día te fue dado. Amén, hermano. ¿Qué te fue dado? Una buena palabra. Te fue dada la revelación de quién es Jesucristo. Tú tienes que retenerlo. Desafortunadamente, hermano, con el paso de los años, hay iglesias cristianas que comenzaron bien. ¿Pero qué creen? No retuvieron lo que les fue entregado en un principio. ¿Por qué? Porque vino una nueva modalidad de cómo trabajar, una nueva enseñanza, una nueva doctrina. Y lo que tenían en un principio, que Cristo le está pidiendo reténlo, lo dejaron libre y abrazaron otras cosas que Cristo nunca les dijo reténlo. Amén, hermano. Entonces, nosotros tenemos que conformar esa actitud correcta y bíblica ante la venida de Cristo, primeramente con gratitud, después con permanencia y a la par con retención. No sé si hasta aquí lo he rebrujado. ¿Vamos bien, hermanos? Gratitud, permanencia y retención. Yo permanezco cuando retengo lo que se me dio desde un principio. Amén, hermano. Cuando yo valoro lo que se me dio desde un principio. Amén. ¿Cuántas veces, amado hermano, no va a venir otro hermano quizás y te va a decir, ¿a poco todavía crees en esa doctrina? No, ya tiene mucho que nosotros no creemos en esa doctrina. Por ejemplo, en la santidad. Retenga lo que le fue dado desde un principio, aunque más adelante haya o alguien que le perturbe y le diga, no, eso ya no. Amén, hermanos. Entonces vamos en este camino, gratitud, permanencia y ahora acabamos de ver retención. Pero no solo eso, también es necesaria paciencia. ¿O no, mis hermanos? Yo creo que para todo evento que es futuro y que es conveniente a nuestras vidas, nos es necesaria la paciencia. Mire, estamos por ejemplo ahorita en mayo. ¿Cuántos saben que para diciembre a los que trabajamos nos llega una ayudilla ahí, que le llaman aguinaldo? ¿Verdad que sí? Y nosotros sabemos que en esa fecha llega un aguinaldo. Y estamos nosotros apenas en mayo. Pero nosotros tenemos que tener paciencia para que aquella bendición, aquel dinerillo llegue hasta nuestras vidas. Pero en el lapso, nosotros necesitamos tener paciencia. Bueno, entre que Cristo viene y que nosotros estamos en la espera, necesitamos tener también paciencia. Vean, Santiago capítulo 5, a partir del versículo 7 y 8. Por tanto, hermanos, ahí les hablan, hermanos. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Ahí nos dice claramente la actitud que tenemos que tener. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y luego nos pone un ejemplo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Él dice, fíjate en un agricultor. ¿Cuántos de ustedes han participado en la agricultura, hermano? ¿O tuvieron su abuelo, su papá, que participaron de la agricultura? Todos saben, hermano, que sembrar no es un proceso inmediato. Es un proceso en varias facetas. Y que la faceta más gloriosa de la siembra es la cosecha, es cuando ya está la mata, es cuando ya está el trigo, lo que hayas sembrado así, bien bonito, y tú, el maíz, y tú dices, ahorita que lo vendamos nos va a ir bien. ¿Saben? Es el momento más precioso de toda la cosecha, pero eso no se da en instantáneo, ni de un día para otro. Por eso Santiago nos pone el ejemplo. Mirad cómo el labrador espera, ahí está la palabra que estamos estudiando, la paciencia, espera con paciencia, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Él necesita varias lluvias y él sabe en qué tiempo y él tiene que esperar. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. No es que Santiago te quiera dar una cátedra de siembra, hermano, ¿eh? No es que te está enseñando a sembrar, no. Él lo que te quiere enseñar, hermano, es a tener paciencia para la venida del Señor Jesucristo. Pero él se basa, hermano, en un ejemplo muy claro para los lectores cuando ven el proceso de siembra y cosecha. Amén, hermano. Entonces, la paciencia es un elemento que tiene que estar también impregnado en la actitud correcta ante la venida del Señor Jesucristo.
Ya vimos que la venida del Señor Jesucristo es algo seguro, ya vimos que puede ocurrir en cualquier momento, y ahora estamos formulando nosotros bíblicamente una actitud correcta, la cual ya vimos que, ¿dónde empieza, hermano? Con gratitud. Hermano, si yo no tengo gratitud, ¿puedo llegar a los demás puntos? Yo no, porque a lo mejor me introduciré, pero en el momento en que alguno de esos puntos no me guste, ¿sabes qué voy a decir? Adiós. Yo ya no quiero seguir en ese camino. La gratitud es la que te permite a ti seguir hacia adelante, porque te sientes contento, emocionado, te sientes sorprendido de lo que Dios ha hecho por tu vida. Por eso la gratitud tiene que ser el primer paso para avanzar. Amén, hermano. Pero no solo nos quedamos en gratitud, ya vimos también permanencia. Es necesario que cuando Cristo venga nos encuentre en Él fundamentados, y para que sea esa permanencia tiene que haber retención. Como Cristo les dice a las iglesias, lo que yo te di, eso guarda. No te pido ninguna otra cosa más que lo que yo te di desde un principio, tú lo guardas. Amén, hermano. Y ahora estamos viendo nosotros que aunado a estos elementos, tiene que haber en nosotros paciencia. Hermano, ya hemos hablado de la paciencia, que es lo que a veces más nos duele, que no somos pacientes. Pero necesitamos ser pacientes. Aguardar, y en medio de esa paciencia, hermano, tener esperanza. No es nada más ser paciente el estar en un lugar y a ver a qué horas pasa, así como los dedos de Dios. No, hermano, dentro de esa espera, tú tienes que fomentar en tu vida lo bello de una esperanza. ¿No es bella la esperanza, hermano? De lo que tú quieras. Cuando tú estás esperanzado a algo, es una emoción. Es un sentir dulce que te dice, no tengo ahora, pero sé que lo tendré. Hermano, Cristo dice, a lo mejor todavía no tienes ahora tu redención, pero la tendrás. Amén, hermano. Juan dice también, dice, amados, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y en eso que no se ha manifestado, pues sabemos quién estamos enfermos y nos duele todo. ¿Verdad que sí? O hay momentos de tristeza en esta vida. Eso es lo que Juan dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y mientras llega eso, pues llegan las aflicciones de este mundo. Dice, pero llegará el momento en que entonces sea manifestada esa gloria que nosotros estamos esperando. Por eso la esperanza es dulce, porque aún no lo tengo, pero ya estoy seguro que lo tendré. ¿Amén? Estoy seguro que llegará a mi vida. Y por lo tanto, empiezo, hermano, a saborear ese sabor dulce de lo que viene hacia tu vida y hacia la mía. ¿O no, mis hermanos? Cuando usted está horneando un postre, hermano, y los niños empiezan a oler el postre, ande, y ¿tal no está? No, tal no está. Pero ¿cómo empiezan a sentir en su paladar, hermano? Y es más, ya casi tienen la imagen de la mordida que le van a... Ya casi le sabe, el aire le sabe. Porque ya se están deleitando lo que van a disfrutar. Así nosotros también, mis amados hermanos, en esa paciencia que estoy hablando, tenemos que tener también esa esperanza impregnada cuando Cristo venga. Por eso Pablo decía, hermano, decía en Romanos, decía que porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables, en nada son comparables con aquella gloria que vendrá cuando Cristo se manifieste. Amén, hermano. Entonces, sea lo que sea que tú estés pasando en el diario vivir, en tu vida, las dolencias, las carencias, no sé, las decepciones, hermano, aguanta, sigue adelante, porque hay algo dulce que se está aproximando cada vez más. Eso es lo maravilloso, hermano. Si Cristo no vino ayer, entonces quiere decir que se está aproximando todavía cada vez más hacia que se consume realmente esa esperanza que yo tengo puesta en Él. Amén. Entonces, dentro de la paciencia, nosotros tenemos que también tener el sabor dulce de la esperanza de lo que un día va a llegar a tu vida. Amén, hermano. ¿Cuántos se deleitan en eso? Amén. ¿Cuántos tienen alguna enfermedad aquí, hermano? Diabetes. ¿Alguien tiene diabetes aquí? Diabetes. ¿Alguien tiene, qué otra le gusta? ¿Artritis? Usted, hermano, tiene artritis y usted testifica que muchas de las veces los huesos le duelen. Amén. Bueno, déjame decirle, cuando se manifieste Cristo, en ese momento, adiós artritis. Amén. Adiós diabetes. Adiós todo lo que termine en itis. Adiós completamente, hermano. Porque en ese momento su cuerpo será un cuerpo glorificado. Amén. Gracias al Señor. Así que, ¿cuántos están cansados de los años que lleva viviendo? De las arrugas que usted a veces ya no hay ni cómo esconderlas. Cuando Cristo se manifieste, amado hermano, su piel va a ser regenerada nuevamente. Usted va a estar en un estado de no envejecimiento continuo.
Amén, hermano. Así que deleítese en esa esperanza. Todavía no la prueba, pero mire, ya empieza aquí usted a sentir ese sabor que usted va a tener. Amén, hermano. Mire, parte de esta esperanza, nos dice Pablo en Tesalonicenses, que los que ya durmieron en él van a ser levantados incluso. Bueno, ¿sabe qué? Yo ya me estoy saboreando, hermano, cuando tenga la oportunidad de ver nuevamente a mi papá. Amén. Ya lo estoy saboreando, ya lo estoy deleitando. Eso me ayuda a seguir el día a día, porque es una realidad que la palabra de Dios te comunica. ¿Para qué? Para que tú te alientes, para que tú digas, vale la pena seguir este camino, yo voy a seguir avanzando. Amén, hermano. Entonces todo esto entra dentro de la paciencia que nosotros tenemos que tener. O sea, no es una paciencia meramente de estarte sentado a ver cuándo Cristo viene. No, espéralo, pero espéralo con regocijo, espéralo con certidumbre de lo que traerá a tu vida el día que Él se manifieste. Amén, hermano. Entonces esa es la paciencia. Pero ese texto no termina ahí, el que leímos nosotros en Santiago. Vuelvas al 7 y 8. Tened también vosotros paciencia. Ya hablamos de la paciencia, pero dice otra palabrita Santiago. Dice, y afirmad vuestros corazones para la venida, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, ese mismo texto nos da el siguiente elemento. Ya hemos estudiado gratitud, permanencia, retención, paciencia, y esa paciencia nos lleva al siguiente elemento. ¿Cuál es? Firmeza. Nosotros tenemos que, hermano, impregnar nuestra vida mientras Cristo viene también de firmeza. Fíjate cómo lo enlaza Santiago. Él dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. O sea, hermano, cuando Cristo venga, tu corazón tiene que estar firme, no tiene que estar tambaleante, ni titubeante, ni que a veces sí, ni que a veces no. Tu corazón tiene que estar firme. Amén, hermano. Hermano, pregúnteme a alguno de ustedes la pregunta del millón en este punto. ¿Cómo se afirma el corazón? ¿Cómo se afirma el corazón? Porque si nos pide la palabra que tenemos que tener un corazón firme, bueno, hermano, díganos bíblicamente, ¿cómo le hago para afirmar el corazón? Porque cada uno de nosotros sabemos cómo es nuestro corazón, ¿o no, mis hermanos? Todos sabemos cuando nuestro corazón a veces se levanta con toda la actitud de alabar a Dios, y otras de las veces dice, no quiero nada con Dios. Así es nuestro corazón. Y no es así como tiene que estar nuestro corazón, porque Santiago dice que entre Cristo viene, nosotros tenemos que tener paciencia y a la par afirmar los corazones. Amén. Bueno, la pregunta, ¿cómo afirmo mi corazón? ¿Cómo le ayudo para que mi corazón esté intacto en una pieza fuerte? Esa es la palabra afirmar. Viene de firmeza. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué le parece si analizamos unos textos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12 y 13? Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones. Bueno, si Santiago nos acaba de pedir en el texto anterior que tengamos paciencia y que sean afirmados nuestros corazones, y en ese momento nosotros nos hacemos una pregunta, ¿y cómo se afirman los corazones? Estos textos nos dan una ayuda de cómo se puede afirmar tu corazón, y lo leemos nuevamente. Fíjate lo que dice ahí. Dice, y el Señor os haga crecer. Ahí está un punto. Os haga crecer, no en tamaño, que nos haga crecer en el tamaño espiritual. Dice, y el Señor os haga crecer, y dos, y abundar en amor unos para con otros. Esa es, hermano, la fórmula con la cual nuestros corazones se pueden afirmar, que es lo que la palabra nos está pidiendo para su venida, que tú tengas un corazón firme. Uno, crecer. Amén, hermano. ¿Cuántos saben, hermano, que la lectura de la Biblia es un detonante para que tú crezcas espiritualmente? ¿Cuántos saben eso? Amén, hermano. A ver, levante la mano. ¿Cuántos saben que la lectura de la Biblia es un detonante? O sea, así como cuando, no la bajes, espérate. Así como a los pollos o a los tomates, para que estén más rápido los inyectan. Bueno, ¿cuántos saben que la palabra de Dios es un detonante para que tú crezcas? Amén. Bueno, de esos que tienen la mano, o de los que no la levantaron, a lo mejor ya saben lo que voy a preguntar, por eso no la levantaron. ¿Cuántos están leyendo la Biblia de manera continua, frecuente?
¿Cuántos están utilizando esa nutrición para crecer? Que es la lectura de la palabra. Ah, no, hermano. Yo nomás sé que sí sirve, pero yo la bajo porque no la estoy leyendo. Pues entonces estamos siendo incongruentes, amados hermanos. Porque la lectura de la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios, la oración, hermano, eso es lo que nos ayuda a crecer. Amén. Ayer platicaba con el hermano Martín unas palabras que las quiero compartir. Mi hermana tiene un negocio, mi hermano Alberto tiene un negocio, mi hermano Martín tiene un negocio. Amén. Y a veces hay pequeños pasos que se dan que parecen imperceptibles, pero que en realidad son muy significativos. Cuando ellos están aquí, ¿quién atiende su negocio, hermano? Nadie. Los negocios tienen que cerrar. Bueno, cuando tú te animas a dejar de hacer algo de lo que estás totalmente habituado para darle gloria a Dios, ¿sabes qué? Tú estás creciendo. Porque te atreviste a decir, no, mi confianza no está en la provisión que me dé ese negocio, mi confianza está en el Dios que maneja ese negocio. Así que puedo cerrar estas 2 horas porque quiero escuchar la palabra de Dios y después retomo. Ahí, ¿sabes qué hiciste? Diste un paso al frente, o sea, creciste. Amén, hermano. Entonces, en los detalles que tú te atreves a hacer, que parecen imperceptibles, pero que te atreves, es donde hay crecimiento. Amén, hermano. Por ejemplo, si yo tengo un vocabulario muy desenfrenado, ¿por qué? Porque así he vivido toda la vida con las personas que yo me he juntado, perdón. Pero llego a la conclusión y la palabra me enseña que eso no es agradable. ¿Sabes cuándo es edificante para mí? ¿Cuándo crezco con ese versículo? Cuando puedo realmente practicar ese versículo, cuando limito mi vocabulario, cuando cambio mi forma de hablar. ¿Sabes ahí qué pasó? Aparentemente nada para muchos, pero en tu interior ahí creciste. ¿Y sabes qué pasó con tu corazón? Se está afirmando tu corazón. Entonces dice este versículo, dice, y el Señor os haga crecer. Así que el crecer, amados hermanos, es una fórmula para que nosotros afirmemos el corazón, o para que nuestro corazón se afirme dentro de nosotros. Así que necesitamos estar en continuo crecimiento. El escritor de Hebreos en un punto determinado dice, porque debiendo ya de ser maestros, les habla a su audiencia y le dice, por el tiempo que tenemos escuchando la palabra de Dios, dice, ya deberíamos de ser maestros, pero sin embargo, todavía, dice el escritor de Hebreos, muchos somos niños todavía. Hermano, sin que se ofenda a nadie de este lugar, pero muchos de los que están en este lugar, por el tiempo que tienen escuchando la palabra de Dios, ya deberían ser maestros. Ya deberían ser maestros, a lo mejor no desde un púlpito, pero maestros para sus propias vidas, maestros para los que te están observando, tus hijos, tus nietos. Ya deberíamos ser maestros, por el tiempo que tenemos de escuchar la palabra de Dios. Pero nunca va a servir la palabra de Dios solamente escuchada. Tú tienes que aplicar lo que tú estás escuchando, aplicarlo a tu vida. Un texto a la vez, si tú quieres. Una revelación de Dios a la vez. Y entonces tú vas a ir creciendo de tamaño. Amén. Pero no solo eso, porque dice, y el Señor os haga crecer. También dice, y abundar en amor unos para con otros. Cuando hay amor, hermano, el cristiano, cuando el cristiano puede libremente dar amor, como dice ahí, unos para con otros y recibirlo, porque a veces también habemos personas, hermano, que no tenemos la disponibilidad de recibir amor. Porque tal vez me siento, no sé, indefenso, vulnerable y no quiero que nadie se me acerque. Pero es este texto, dice, y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Hermano, cuando tú eres una persona que cultiva el amor, que dejas que el amor, que seas tú nada más un conducto del amor de Dios y que pase a través de ti y que llegue al otro, ahí tú estás afirmando también el corazón. Porque es lo que dice el siguiente versículo, dice, para que sean afirmados vuestros corazones. Así que, ¿cómo está tu corazón? ¿Titubeante? ¿Tambaleante? A veces sí, a veces no. Entonces aquí te da 2 recomendaciones de la palabra de Dios para que tu corazón vaya afirmándose, vaya estando firme. ¿Amén, hermanos? ¿Cuáles fueron esas 2 recomendaciones? Crece, y 2, no dejes de abundar en amor. Así que mira, hermano, mira cuántos candidatos hay aquí. Mira, voltea a tu alrededor. Todos ellos que están a tu alrededor son candidatos para que te ayuden a crecer. ¿Cómo? Amándoles. Con un saludo, con una plática, con un compartir algo, con una invitación. Amén, hermano. Con una preocupación por el otro.
Eso es que tú estés abundando en amor, y eso te va a ayudar a que tu corazón vaya afianzándose. Si tú supieras, no, por causa de tiempo no puedo, pero si tú supieras cuántas veces la palabra de Dios nos recomienda que estemos firmes, 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 firmes. Entonces nuestras vidas, hermanos, tienen que adquirir firmeza. ¿Estamos de acuerdo? Firmeza. Hermano Roberto. Un sinónimo de la firmeza es la perseverancia. Perseverancia. Claro que sí. Muchos que hablan de ser perseverantes. Amén, hermano. ¿Nos vamos bien, amados hermanos? Gratitud. Primero que nada. Amén. Segundo, permanencia. Tercero, retención. Bien. Cuarto, paciencia. Y quinto, hasta ahorita, Crecer. firmeza. Pero ese mismo texto que nosotros estamos leyendo es el que nos va a aventar. ¿Te fijas cómo la palabra de Dios en todo se complementa? Ese texto nos va a aventar al siguiente. Mira, sigamos leyendo donde estamos ahí. Leímos nosotros en 1 Tesalonicenses 3:12, pero yo dije que hasta el 13 también. Que sean afirmados vuestros corazones, y lo dice, coma, irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, ese mismo texto nos avienta al siguiente, hermano, concepto y precepto que tiene que ser parte de nosotros ante su venida. ¿Cuál es, hermano? Santidad. Santidad, sin duda. Santidad. Nosotros, yo no puedo ser un cristiano que ya sepa que Cristo viene, y que ya sepa que Cristo viene pronto, y vivir una vida completamente como yo quiera, sin los parámetros, no los del pastor ni los de la iglesia, sino con los parámetros de la palabra de Dios, porque esa es la medida, la palabra de Dios. Entonces aquí nos lleva y nos conduce a la santidad, hermano. Si tú realmente quieres esperar a Cristo y quieres esperarlo bien y quieres ser encontrado bien cuando Él venga, sin duda tú tienes que practicar también la santidad. Tiene que ser un elemento que sí o sí esté dentro de tu diario vivir. Amén. Ahora vamos a hablar de la santidad brevemente, porque para hablar de santidad me llevo todo un mes, hermano. Así es. Más de un mes para hablar de santidad. Pero vamos a hablar brevemente de santidad. Miren lo que dice en 2 Corintios, un texto que me encanta. 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, me detengo. ¿Cuáles son esas tales promesas? La vida eterna. La vida eterna, el que Cristo regresa por nosotros, las moradas que Él ha preparado para nosotros. Amén, hermano. Las coronas que se mencionaban hace un rato que nos serán otorgadas. Esas son las promesas. Entonces dice Pablo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, todos las tenemos, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad en el temor de Dios. Otra vez volvemos a ver en este texto lo mismo al principio, causa y efecto, o acción y reacción. ¿Cuál es la acción? Que tenemos tales promesas. ¿Cuál es el efecto? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Entonces, fíjate bien lo que te quiero decir en este texto. La santidad, ¿qué áreas abarca de mi vida? Cuerpo y espíritu. Ahí está diciendo claramente lo tangible y no lo tangible, lo de afuera y lo de adentro. Amén, hermano. ¿Por qué estoy partiendo de aquí en la santidad? Porque muchos, hermanos, tratarán de decir que la santidad meramente es algo de adentro, que al final de cuentas lo de afuera pues se va a deshacer, se va a ir al polvo de la tierra, por lo tanto lo de afuera es algo no muy importante. Bueno, este texto no nos está diciendo eso. Este texto nos está diciendo, limpiémonos de toda contaminación de carne, que eso es lo de afuera, y dice, y de espíritu. Por lo tanto, la santidad toca las dos partes de lo que nosotros estamos constituidos, una parte física y una parte no física, que es nuestro interior. Y el llamado a santidad es en ambos canales. Por lo tanto, a la par que yo me esmero por perfeccionar la santidad interior, yo tengo que esmerarme en perfeccionar la santidad exterior. ¿Cuántos hasta aquí estamos de acuerdo en eso? ¿O hay alguna objeción? Algunos pueden decir, no, hermano, eso no está diciendo la Biblia. Dios quiere, hermano, que nos limpiemos por dentro
y que nos limpiemos Amén. por fuera. Fíjate cómo utiliza. Sí, por dentro y por fuera. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Quién me dice un ejemplo de contaminación de carne? O sea, una contaminación exterior. ¿Alcoholismo? Alcoholismo, eso es una contaminación de carne. Alguna droga, eso es una contaminación de carne. Amén. Bueno, y cuando dice que nos limpiemos de alguna contaminación de espíritu, ¿a qué se refiere cuando dice una? Dígame un ejemplo de una contaminación de espíritu. ¿Rencor? Ira, ¿Rencor? rencor. ¿Qué le parece pornografía? Es una contaminación de espíritu, ¿verdad que sí? Porque empieza a perturbar su mente, empieza a ensuciar su interior. ¿Qué le parece el chisme, hermano? ¿Es una contaminación de espíritu el chisme, sí o no? Sí, ¿y sabe qué? El proverbio dice, así que no se asombre, el proverbio dice que el chisme es sabroso. Dice el proverbio porque la palabra nos conoce, dice que es sabroso. Entonces usted diga, ay, tan sabroso es que por eso me gusta comerme. No, hermano, simplemente la palabra te da la realidad de que es muy fácil caer en el chisme, pero eso es contaminación de espíritu. Hermano, contaminación de espíritu. ¿Qué pasa cuando tú ves una película donde empiezan a practicar ahí satanismo dentro de la película? Tú vas a decir, es una película. Sí, es una película. Pero sin darte tu cuenta, está empezando a contaminar tu espíritu. ¿Qué pasa cuando te gusta ser de esas personas que le pasan los videos de descabezados, de mutilados, y tú dices, pásamelo ya? ¿Qué pasa con eso? Está contaminando tu espíritu. ¿Qué pasa cuando eres una persona que todo el día quiere estar pegado a las noticias para que te digan las cifras de los de COVID o las cifras del petróleo cuánto cayó, y con todo eso tú haces un estado de ánimo en tu vida para abajo? ¿Eso es contaminación de espíritu o no? La palabra te está llamando, hermano, a que limpiémonos de contaminación de carne, lo externo, la mala manera de vivir, la mala manera de vestir. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo de afuera. Pero también limpiémonos de lo de adentro. Y a veces las iglesias, hermano, o se enfatiza nada más en lo de adentro, o se enfatiza solamente en lo de afuera. O se cae en un libertinaje, o se cae en el extremo de una religiosidad. Y ambas cosas son peligrosas, caminar por esos caminos. Tanto religiosidad como libertinaje es caminar por caminos peligrosos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es libertinaje? Ah, no pasa nada, Dios quiere el corazón. Ay, por eso vas a vivir como sea cuando estás, hermano, al ser cristiano tú tienes que saber sí o sí, tú estás siendo observado por los del mundo. Ah, hermano, al mundo no se le da gusto. Claro que no le vas a dar gusto al mundo, le quieres dar gusto al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Pero tienes que saber que estás siendo observado. O no cuando cometemos un error, la primera de las frases que nos dicen es, ¿eso que es cristiano? ¿Sí o no? Está siendo observado. Por lo tanto, es una responsabilidad que nosotros tenemos, porque hay un texto que dice que nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador, hermano? Un representante. México tiene embajadores en diferentes países. Amén. Entonces, a cómo se comporte él, van a decir, así es todo el país. Hermano, a cómo te comportes tú como cristiano allá afuera, van a decir, así son todos los cristianos. Y déjate de que digan, así son todos los cristianos. El problema es que están hablando de Cristo. Amén, hermano. Pues imagínate que yo sea, o tú seas un cristiano que está aquí escuchando la palabra, pero el fin de semana le ganan las ganas y se va a la tomadera. Y ya te ven tomando. Van a decir, no, esos cristianos son convenencieros, porque el miércoles y el domingo están ahí bien a gusto, pero el viernes y sábado, cuando viene la presión de los amigos, entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener lo que hablamos el punto anterior, firmeza. ¿O no, mis hermanos? Y la firmeza nos lleva ahora a la santidad. Entonces, hablar de la santidad es algo extenso, pero le digo una cosa, es algo bien necesario en las iglesias, porque se ha dejado a un lado la santidad de las iglesias. Ya no se predica santidad. ¿Por qué? Porque el pastor se intimida, porque a lo mejor se le van a ir 2 o 3 que se sientan incomodados por el tema de la santidad. Hermano, el pastor tiene que hablar lo que la palabra de Dios dice. Porque si Dios está viendo a su iglesia y la está viendo como una iglesia que no está practicando la santidad, hay un problema muy grande. Amén, hermanos. Así que este tema lo tendremos que desarrollar con mayor amplitud. No se puede en unos solos minutos. Vea lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 1,
y versículo 17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, ¿cuántos llaman a Dios como Padre, hermano? ¿Cuántos en sus oraciones le dicen, Padre, Sí. ayúdame? Padre, te pido. ¿Cuántos? Entonces creo que nos está hablando a nosotros, ¿verdad que sí? Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Quiere decir que toda nuestra vida nosotros tenemos que vivir con temor delante de Dios en todo lo que hacemos. Amén. Dice, sabiendo, escucha lo que tú tienes que saber, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con esa sangre tú fuiste rescatado, mi amado hermano, de tu pecaminosidad y la mía. De esas cosas que siempre mantuvimos bajo la alfombra, que nadie supiera, esa sangre de Cristo vino a redimirnos de eso, gloria a su nombre. Y es algo que tú tienes que saber todo el tiempo, para que tú puedas conducirte con ese temor reverente todo el tiempo de tu peregrinar, como dice Jesús. Amén, hermano. Eso es santidad. Y es una santidad, hermano, consciente. No es una santidad de que yo me vaya en la noche a dormir y decirle, Señor, soy muy maldicionento. Mañana que amanezca, ya libre de maldiciones. Eso no va a ocurrir así. Tú puedes pedirle que Él te ayude, pero Él te va a aventar textos en los cuales Él te da fundamentos para que tú dejes ese modo de hablar. Y así en todas las áreas. Porque qué fácil es, hermano, irnos a orar, hacerle una oración y decirle, Señor, quítame el adúltero. Y cuando no hay ningún esfuerzo por dejar de hacer ese tipo de cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso tenemos que ir cada vez perfeccionando la santidad. No que sea imperfecta la santidad que el Señor nos ha atribuido. Los imperfectos somos nosotros. Y cuando venimos a Cristo, venimos con toda nuestra naturaleza. Solamente que fuimos redimidos y perdonados. Pero de ahí para adelante tenemos que empezar a derribar las áreas que no son agradables en nuestras vidas. ¿O no, mis hermanos? Sí. ¿O acaso si usted viene, no sé, siendo un delincuente y viene a los pies de Cristo, ya al día siguiente usted ya se le quitó esas ganas de ser delincuente? Usted tiene que trabajar en ello para ir dejando esas áreas de lo cual precisamente Cristo le ha perdonado. ¿Estamos de acuerdo? Un último texto para hablar de santidad interesantísimo. En Tito capítulo 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cuántos hasta dicen amén? Amén. ¿Cuántos le dicen gracias, Dios? Porque esa gracia se hizo evidente para salvación a todos los hombres y todas las mujeres, las que están aquí. Amén. Entonces, gloria a Dios por ese texto, ¿no? Pero sigue diciendo, dice el versículo 12, enseñándoos. ¿Quién nos está enseñando, hermano? Cristo. No, fíjese bien. ¿Quién nos está enseñando? Fíjese bien. Mire, aprendamos a leer los textos. ¿De quién está hablando el versículo anterior? De la gracia. De Dios. Está hablando de la gracia de Dios. Identifiquemos el elemento principal del texto. Fíjate, vuelvo a leer el 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Quién es el objeto principal del texto? La gracia. La gracia de Dios. Está hablando de la gracia de Dios. ¿Y qué dice la gracia de Dios? Dice que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero ten en mente que está hablando de la gracia de Dios. Amén. Entonces el siguiente versículo dice, enseñándoos ¿qué? ¿Quién? La gracia de Dios, la misma que hablamos en el versículo anterior. Entonces la gracia de Dios nos está enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa misma gracia salvadora ahora se convierte en el siguiente versículo en una gracia docente. Hermano, ¿qué es docente? El que se dedica a enseñar. Entonces, esa misma gracia que es el conducto para que seamos salvos, también es el mismo conducto para la santidad. Por eso dice que esa gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Hermano, ¿cuál diferencia encuentra usted entre un trabajador que renuncia a su trabajo y uno que lo corre? Al final de cuentas ya no está en la empresa. Pero ¿cuál fue la diferencia entre uno que renuncia y uno que lo corre? Uno se va por voluntad propia. Que la renuncia... Uno se fue porque quiso. Uno se fue porque quiso. Que la renuncia es voluntaria. Y el corrido se fue a la fuerza. ¿Cuál de esos dos nos dice este versículo que tenemos que aplicar a nuestras vidas?
Fíjate cómo dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad. Amén. O sea que es algo voluntariamente, voluntarioso. O sea que aquel pecado que tú cometías frecuentemente, ahora con el Espíritu del Señor en tu vida, el cual te muestra que eso no es agradable delante de Dios, tú no puedes decir, Dios, quítamelo. Quítamelo, estoy con toda la disposición que me lo quites. Tú no puedes decir eso. Porque este texto dice que renunciando. ¿Qué quiere Dios de ti? Y de mí. Que voluntariamente tú digas, no más, Dios, con tu ayuda, claro. Ya te dio su ayuda para que identificaras que eso no es agradable delante de Él. Y ahora, Señor, ayúdame a dejarlo, pero yo estoy entendiendo que eso es algo que yo tengo que dejar. Amén, hermano. Por eso dice que renunciando a la impiedad. Tú tienes que renunciar, hermano. Es muy cómodo decir, es que no me nace cambiar. Es que Dios no ha hecho la obra en mí, hermano. Dios quiere hacer la obra en ti. Dios quiere darte un cambio completamente. Amén. Pero tú tienes que. No quiere. Exactamente. Eso es lo sencillo. Uno no quiere. Uno no quiere renunciar a su propio carácter. Uno no quiere renunciar a sus propias prácticas. Uno no quiere renunciar a su casada forma de ver la vida. Es que yo así veo la vida y así la he vivido toda mi vida y así me voy a morir viendo la vida. No, hermano. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, te muestra las áreas que toda la vida has visto mal. ¿Amén, hermano? Por eso dice que renunciando a la impiedad. Así que, hermano, para que la santidad se vea en mí, en todas las áreas, interior y exterior, yo tengo que ir renunciando a las áreas que el Espíritu Santo me diga, ojo aquí, ojo aquí, ojo acá, considera esto aquí. Porque para eso está el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando no está el Espíritu Santo, hermano, hablamos como queríamos y qué incomodidad sentíamos. Nada. Pero ahora que el Espíritu Santo está en nuestras vidas y hablamos de esa misma manera, como que decimos, ay, caray, eso se sintió muy feo hablar de esa manera. Porque el Espíritu Santo te está dando señales de que eso no es agradable. Entonces, el siguiente paso a eso es renunciar a ese tipo de cosas. A ver, hermano. Cuando no estábamos en Cristo, mire, nos ganábamos la vida de una manera muy fácil, pudiéramos decir, robando, ¿o no? Pero resulta que llegamos a Cristo. Y Cristo, a través de su Espíritu, es el que nos hace sentir que esa práctica no es muy agradable. Y la siguiente vez que queremos hacer esa práctica, ¿qué ocurre? Ya no la hacemos con la misma libertad, ¿verdad que no? Bueno, ahora lo que sigue es renunciar voluntariamente a ese tipo de práctica. Antes creíamos en un ídolo, ¿o no? Y ahora cuando vino la luz del Señor, nos dijo, el ídolo nada es. Díganme cuántos de ustedes en un problema tan fácil van a ese ídolo a pedirle. ¿Cuántos de ustedes van? ¿Por qué no van? Porque el Espíritu ahora les dice, vayas allá. Y ustedes ya renunciaron a eso. Claramente, hermanos, hay cosas que son más fáciles de renunciar que otras, claramente. ¿O no, mis hermanos? Pero Dios nos da el poder a través de su Espíritu Santo para renunciar a todo tipo de cosas que no son agradables. Amén. Entonces, este punto es la santidad y aquí vamos a dejar la santidad. Amén. Gratitud. Ya vamos a cerrar, hermano. Gratitud, permanencia, retención, paciencia, firmeza, santidad y la última, vigilancia. ¿A qué me refiero con vigilancia? Bueno, usted tiene que ir a Apocalipsis nuevamente, hablándole Cristo a las iglesias. En el capítulo 3 de Apocalipsis y verso 2, bueno, del versículo 1, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios dice, y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y luego le dice, sé vigilante. Esa es nuestra última palabra para estudiar. Vigilancia. Nosotros tenemos que ser vigilantes. ¿Pero a qué se refiere Cristo cuando dice que seamos vigilantes? Se la voy a cambiar por una palabra más fácil de entender. Y que Cristo pronunció más veces. La palabra velad. Velad. ¿Qué quiere decir Cristo cuando Él dice velad? ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Estar despierto. Que estés despierto, que estés atento, que estés alerta, que no te dejes, hermano, engañar, y para eso tú necesitas estar vigilante. Y Cristo para eso usa una parábola en la cual habla de un ladrón, ¿se acuerdan? Y dice que el ladrón, que si el padre de familia supiera a qué hora un ladrón iba a venir a su casa, si a ti te avisaran, hermano, y te dijeran, oye, aquí en tu cuadra
anda un ladrón que a las 10 de la noche ha operado. Las 5 casas que han robado, todas las han robado el domingo a las 10 de la noche. ¿Tú qué harías el domingo a las 10 de la noche? ¿Te saldrías a comprar taquitos? Yo iría desde las 8 para las 10 estar en mi casa. ¿Por qué? Porque esa es la constante. Entonces Cristo enseñó, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, se pondría listo. Bueno, eso es el sentido de ser vigilante, de ser velado, de nosotros estar atentos. Tú no sabes cuándo Cristo viene, pero sabes que Él viene. Amén. Por lo tanto, toda tu vida tú tienes que estar vigilante, listo para si Cristo viene ahora. Yo no puedo intencionalmente descuidarme un poquito y decir, ay, me voy a relajar unas vacaciones al mundo, porque ya menos se acaba el mundo y no conocí el mundo. No, hermano. Imagínense que usted se va a vacacionar al mundo y Cristo viene. Para eso hay una parábola que Cristo habló de 10 vírgenes. ¿Cuántos se acuerdan? 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Y estaban esperando al esposo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué acaso que el esposo iba a casar con 10 mujeres o qué? No, es que había una costumbre hebrea, hermano, que cuando se casaba una pareja, había 10 personas o cierto número de personas que acompañaban a la señorita que se iba a casar. Eran como damas de compañía. Entonces dice en esa parábola que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y dice que las prudentes eran prudentes porque no sabían en qué momento iba a llegar el esposo a esa festividad. Y entonces ellas tenían unas lámparas, una reserva suficiente de aceite para que así fuera que el esposo llegara a medianoche o cuando estuviera oscureciendo o cuando estuviera por amanecer, ellas tenían aceite suficiente para la hora que llegara. Pero otras 5 salieron nada más con su lamparita y el chorrito que tenía esa lamparita de aceite. Y dice la parábola que a la medianoche llegó el esposo. Bueno, antes de llegar el esposo, perdón, es cierto. A la medianoche se les acabó el aceite. Y esas 5 mujeres insensatas llegaron con las prudentes y le dijeron, oye, ¿nos das poquito de tu aceite? Y aquellas le dijeron, no, yo no te puedo dar de lo mío, porque si yo te doy de lo mío, yo me estoy exponiendo a que se termine lo que yo tengo listo para cuando venga el esposo. Y le dijeron, mejor vayan rápido antes de que venga y compren aceite y regresen. Y en lo que ellas van a comprar aceite, hermano, resulta que en ese momento llegó el esposo. Dicen que las que estaban apercibidas, las que estaban preparadas, entraron con él. Y entonces despuesito llegaron las otras 5. ¿Y dónde está el esposo? Pues ya entró. A ver, toca la puerta, a ver si nos deja entrar. Y dice que empezó a tocar la puerta y el esposo se asomó nada más por la ventanilla. ¿Y ustedes quiénes son? Pues somos las 5 que estábamos esperando. No creo. Porque si me hubieran estado esperando, cuando yo vine hubieran estado ustedes. Ah, es que no se nos acabó el aceite. Ah, es que más bien no se prepararon con lo necesario. Y dice en esa parábola que esas 5 vírgenes que fueron insensatas fueron echadas fuera, al tormento. ¿Qué nos quiere enseñar Cristo con esa parábola? Que tú y yo tenemos que estar vigilantes, persuadidos, tenemos que estar preparados, amén. Que tú tienes que tener reserva, que no puedes tú estar nada más con lo de encimita, amén, hermano. Entonces, yo necesitaría desarrollar cada uno de estos elementos para dejarlo más claro, pero no puedo por causa de tiempo. Entonces, nada más para terminar, un repaso de las últimas 7 en nombre, nada más. ¿Lo tenemos, hermano? ¿Con qué empezamos? Gratitud. Permanencia. Usted lo sabe, hermano. Permanencia. La tercera, retención. Paciencia. Firmeza. Santidad y vigilancia. Esos elementos hacen un cristiano bíblico que está esperando la venida del Señor. Esos elementos, hermano, debemos considerarlos en nuestras vidas para que tú seas un cristiano que está bien esperando o esperando de buena manera la venida de su Señor. ¿En cuáles estás frustrado? ¿En cuáles estás detenido? ¿En cuáles no los habías escuchado? ¿En cuáles te estás preparando? Bueno, los 7 deberían de estar presentes en nuestra manera de esperar la segunda venida. Por eso la predicación se llama los desafíos, porque todos estos son desafíos, ¿no, mis hermanos? Son retos hacia tu vida.